a esta silla y a esta guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz. Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar con ustedes cada semana compartiendo estos espacios dedicados precisamente al análisis de los temas de interés nacional para ponerlos a su consideración, para hacer opinión pública, someterlos a debate público y que ustedes sean quienes tengan a la final la última palabra y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Agradecerles una vez más porque estos espacios son posibles gracias a ustedes y que nos puedan acompañar. No olviden compartir en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, para que puedan ayudarnos a seguir creciendo en este espacio que es Periodismo en Llamas, un espacio digital donde podemos aquí abordar los temas de interés nacional y ir a profundidad y atacar, como siempre digo, las causas primero y luego los efectos, yendo a lo de fondo. Tenemos muchos temas para comentar el día de hoy y sin duda lo que ha estado en el ojo de la tormenta, como se dice popularmente, es lo que ha ocurrido el día martes, que yo publiqué en redes sociales ahora un comentario donde yo manifesté que esto representaba la peor carnicería en la historia del Ecuador, quizás una de las peores atrocidades que nunca se han visto en la historia como tal. Y bueno, creo que sin duda amerita hacer un análisis y un comentario, al menos de mi parte, para tratar de comprender qué es lo que está pasando en realidad durante este primer segmento. Y en el segundo segmento, por favor no se vayan a desconectar, a las 8:30 nos acompañará el doctor Esteban Rom. Él es un abogado, un catedrático y es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, con quien abordaremos precisamente el tema del proceso electoral para no despegarnos mucho de la coyuntura también, porque sin duda tenemos un montón de temas, pero siempre el tiempo nunca nos va a alcanzar, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que podamos. Entonces, quiero empezar con mi comentario semanal sobre el tema de las cárceles, que a todos nos ha dejado atónito. A ver, es algo de no creer, créanme, es como si fuera una pesadilla, es durísimo lo que ha pasado en el Ecuador, durísimo. El 23 de febrero del 2021 será recordado quizás como un martes negro de infamia, donde se desató
como les dije al principio, la peor carnicería en la historia del Ecuador, donde las manifestaciones de odio, venganza y crueldad estuvieron expresadas en las cárceles del país, particularmente en Cuenca, en Guayaquil y en Cotopaxi, que no son únicamente mensajes del crimen organizado, como decía el comandante general de la Policía Nacional, Carrillo Rosero, sino también que deje en evidencia la salud mental del sistema penitenciario, que ha sido caracterizado por los baños de sangre que hubieron en los pasillos de las prisiones, en los lugares que ya les acabo de mencionar, dejando un saldo hasta ahora de 81 muertos, 81 PPLs, que son los presos, las personas privadas de la libertad, que fueron descuartizados, fueron desmembrados, fueron decapitados. O sea, fue un día negro aquel martes para nuestro país. Y la gran pregunta es, que yo me la hice personalmente, es, ¿vivimos en un estado fallido? ¿Vivimos en un país donde no tenemos estado? Donde todavía algunos se atreven a pedir menos estado incluso. Vivimos en un país sin justicia, donde se aplastan las libertades públicas, donde se respetan los derechos humanos, la opinión ajena. Quizás la respuesta parece ser certera, en un país donde lastimosamente se criminaliza la pobreza. Eh, Recuerdo estas palabras de Fyodor Dostoyevsky, un pensador, filósofo ruso del siglo XIX, si la memoria no me falla, donde él decía una frase muy interesante que se las quiero compartir a ustedes esta noche. Y él decía que para conocer primero una sociedad hay que conocer primero las cárceles, el fiel reflejo. Y si a esto le sumamos el hecho de que Friedrich Nietzsche, otro gran filósofo y que sin dudas aportó con muchas ideas en el campo de mi carrera, la ciencia política, la sociología, la filosofía, entre otras áreas de la ciencia. Él decía que esto se reduce al nihilismo. ¿Qué es este término nihilismo? Significa creer en nada o que todo se reducirá a la nada, el buen romance, o que la vida no tiene sentido. Un estado de pesimismo total se lo puede reflejar quizás, donde la gente piensa de que la vida carece de todo sentido y se muestra su resentimiento y odio hacia ella, según las palabras de este gran filósofo que sin dudas nos dejó para la posteridad varias frases y varias obras que nos dejan para el debate público. Como les decía, tal vez yo no termino de entenderlo, créanme, estoy espeluznado, estoy atónito, no lo puedo creer. Tal vez lo que hemos visto en las películas de terror se queda corto porque con lo que presenciamos el día martes, bueno, uno dice, he visto las películas del juego del miedo, he visto Masacre en Texas, Hostel, eh, han jugado videojuegos, qué sé yo, Gore, de Resident Evil, entre otras, que se quedan cortos. O sea, no digo esto en broma, o sea, o para tratar de caricaturizar lo que ocurrió el día martes, sino más bien algo que, donde me recuerda esa frase que decía que la realidad supera la ficción, y termina siendo así, y es mortificante. Yo me quedé estupefacto, o sea, sentí miedo, siento miedo a estas horas. Creo que todos estamos de acuerdo con que el hastío es el común denominador en estos días. Repudio a la falta de autoridades, a la falta de autocrítica, sindéresis, la falta de una administración de justicia de calidad, eficiente, de salud, de seguridad, falta de políticas públicas en todos los órdenes de la administración pública, donde no hay voluntad política, donde no se toman cartas en el asunto, diferencias entre lo que se dice y lo que se hace. Si esto le sumamos de que el gobierno dice una cosa, los medios de comunicación dicen otra, vemos cosas en redes sociales, o sea, vemos un montón de versiones que están a la orden del día y uno no sabe a cuál aceptar, cuál tratar de comprender. Y la rabia es generalizada, incontenible, espesa y amarga. Quisiera decirles a ustedes que, bueno, para tratar de hacer un análisis, porque esto es muy duro para comprender. Yo he tratado de investigar lo más minuciosamente posible. He tratado de ver investigaciones, papers, medios de comunicación, no solo de aquí, sino también los internacionales,
lo que dice, por ejemplo, los informes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, los informes de los reporteros especiales de Naciones Unidas, informes, etcétera, etcétera, para tratar de ver qué es lo que está pasando, por qué llegamos hasta este punto. Porque no podemos quedarnos simplemente con la leche derramada o solamente ver por un lado del cristal o solamente quedarnos en los efectos. Como siempre les digo, hay que atacar a las cosas y comprender lo que hay detrás o por qué hemos llegado a esta situación. Siempre yendo a lo de fondo. Investigar y no solo enfocarnos en el árbol, sino ver el bosque entero para poder ampliar el debate público. Y no decir cualquier barra basada, no decir cualquier cosa, donde lastimosamente en redes sociales, que es la cuna que está en la orden del día, donde la gente a veces muestra sus más bajas pasiones o dicen lo que les dicta el hígado y no la conciencia, y lastimosamente se crea contribuye a que crezca todavía más esa cultura de maniqueísmo, de sesgos, etcétera, etcétera. Quisiera invitarlos a que hagamos este análisis. A ver, el portal BBC hizo un análisis muy interesante donde citaba las declaraciones de las autoridades, citaba lo que estaba ocurriendo, y quisiera empezar con lo que dijo el director del Servicio Nacional de Atención Integral, el SNAI, como se dice por las siglas, que es el general Edmundo Moncada, que las masacres dentro de las cárceles se dieron por la disputa de liderazgo de esta famosa banda criminal, los choneros, producto del crimen que se ejecutó de su anterior líder, que era Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en la ciudad de Manta, el pasado diciembre del 2020. Este es el precedente, donde la organización mantenía una disputa con otro grupo delincuencial que eran los lagartos. Entonces aquí ya podemos ver cómo es que se fue gestando este caldo de cultivo. Luego dice que entre las 5 bandas criminales que están detrás de los sangrientos sucesos son los Pipos, los Lobos, los Chone Killers, los Choneros, que son 5 bandas. Y ahora esta última dice que es la que estuvo también contribuyendo a que haya mayor malestar, que era este famoso grupo delictivo llamado Nueva Generación, que publicó notas afuera de los medios de comunicación, donde decía que van a haber más atentados o van a haber más episodios de violencia en la ciudad de Guayaquil particularmente, alertando a los medios que solamente contribuye a mayor ánimo de zozobra y de temor, que es lo que genera a estas horas. Y hizo referencia a 3 causas el portal de la BBC, donde él decía, por ejemplo, de que uno de ellos era el tema del narcotráfico. Y así lo cita, por ejemplo, el portal internacional Inside Crime, que da cuenta de que Ecuador en silencio se ha convertido en un eslabón clave para el comercio mundial de las drogas, donde lastimosamente el país sirve como una especie de ruta donde puede transitar estos estupefacientes hacia Europa y hacia Estados Unidos como una especie de almacén o bodega para tratar de guardar estas sustancias psicotrópicas. Y donde estima el mismo portal internacional que ustedes pueden revisar, o se llama insidecrime.org, donde establece que se estima de que unas 500 toneladas de droga cada año en el Ecuador desde el Ecuador hacia el extranjero se transportan o se trasladan, ya sea a nivel aéreo, nivel, etcétera, etcétera. También se le suma el tema de la población, el aumento de la población carcelaria en el Ecuador, donde vemos de que, por ejemplo, la capacidad carcelaria ecuatoriana es de apenas de 28.500 personas, pero en mayo del 2019, cuando se decretó el estado de excepción, el primero que hizo el presidente Moreno, daba cuenta de que el número de reos en realidad sumaba 41.836 en unos reportes del SNAI. O sea, no daba para más las cárceles. Y si esto le sumamos los recortes al gasto público como parte de los planes de austeridad del gobierno nacional, y que también forma parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, daba cuenta de que, por ejemplo, en un primer momento, en el año 2018, se había fomentado una especie de plan de financiación de 38.8 millones de dólares para el sistema de rehabilitación social, como parte de un proyecto de transformación. Pero nos enteramos que recién entre febrero y marzo del 2020 solamente el presupuesto llegaba a 1.8 millones de dólares. Entonces yo aquí me hago la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué redujeron tanto el presupuesto y por qué no asignaron los financiamientos que eran debidos? O lo que decían las autoridades públicas. Entonces esas preguntas son las que a veces nos hacemos y queda para el debate.
Y pasó algo más, querida audiencia, y esto no sé si ustedes lo habrán escuchado o habrán sabido, pero mientras se daba esta brutal matanza en las cárceles, el gobierno nacional pues reenvió a la Asamblea este proyecto económico urgente de ley de defensa de la dolarización, el cual busca reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero y, entre otras cosas, busca no solamente quitarle el poder a la Junta de Política Monetaria y Financiera, sino también busca la privatización del Banco Central para que el directorio esté en manos de gente privada o relacionado con la banca privada y que puedan reelegirse por varios periodos de tiempo. Que dicho sea de paso, la Asamblea regresó ese proyecto en un primer momento por el tema de la forma en cómo estaba planteado, más no lo de fondo. Sumado a esto, el hijo del expresidente Abdalá Bucaram Puley fue trasladado de la cárcel 4 de Quito a su casa en Guayaquil como parte de las medidas para que pueda ser llevado a arresto domiciliario. Y entre otras razones que aducen sus abogados y representantes era de que el sujeto sufre de hipertensión arterial. Segundo factor. Tercer factor que quizás es el que generó repudio y que sin duda algunos de ustedes lo escucharon, de que les recuerdo que la matanza fue el día lunes, un día antes, el día anterior al martes, a las 8 de la noche, que es el presente. Luego se extendió hasta el día martes y ocurrió la barbarie. Pero durante la noche del día lunes, el presidente de la República se dedicó a retuitear, pues, felicitando a una persona que había ganado un concurso de este famoso programa televisivo MasterChef, lo cual generó una indignación tremenda y brutal en redes sociales, dando cuenta de cómo el presidente de la República para otras cosas sí le dedica tiempo y no más bien a lo de fondo. O sea, aquí yo sí me hago la pregunta, ¿por qué no el presidente se dedica a transparentar el tema del plan de vacunación? ¿O qué ha pasado con el tema del sistema de rehabilitación social? ¿Qué ha pasado con las investigaciones? ¿Qué pasa con el tema del desempleo cuando la población económicamente activa, cuando 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo o están en el desempleo y no tienen condiciones de vida? Y les quiero sumar la apuesta, les quiero incrementar la apuesta. Y yo sé que aquí algunos me van a criticar, pero yo me hago responsable de mis palabras. Y para mí, sinceramente, creo que no tiene sentido porque el mismo día, el día martes, se decidió condecorar a la señora fiscal general del Estado por parte del Departamento de Estado por su labor al frente de esa institución. Y yo les digo a ustedes, ¿por qué no el ministro de Salud que abusó de su cargo para vacunarse a sí mismo y a su familia no se le ha iniciado una investigación previa por parte de la Fiscalía? ¿Por qué no se habla ya del reparto de los hospitales? ¿Por qué no se habla ahora de los carnets de discapacidad que salpicó a varios legisladores en su momento el año pasado? ¿Qué pasó con el tema de los sobreprecios de las fundas de cadáveres? ¿O de las pruebas PCR? ¿O del tema del IES, donde tuvo que renunciar Paul Grande el año pasado? Y que el sucesor dijo de millones de dólares en el tema del IES. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la venta de los cargos públicos por 1,5 millones que denunció el fallecido asambleísta que lo mataron, Patricio Mendoza? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el tema de los cobros indebidos de la banca, que fue el caso GEA en el 2018? ¿Qué ha pasado con el caso INAPapers? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el tema de la deuda pública, que no se ven resultados? O sea, son preguntas que quedan en el aire y el ciudadano de a pie se las hace y se las traslada a ustedes. ¿Qué ha pasado con esos casos? O sea, para unas cosas sí hay celeridad, pero para otras se lo tramita o se lo hace a pies de tortuga. Una vez más se queda en el camino el tema de la falta del debido proceso y de la transparencia en la administración de justicia. Y esto me recuerda a la famosa frase, perdón, imagen histórica que era de Nerón tocando el arpa mientras Roma ardía. Entonces yo así me imagino a las autoridades de control en este momento. Mientras el país sufre de tantas problemáticas, las autoridades están tranquilas, viven en otra realidad, no les interesa, creen que hacen lo correcto. Y son preguntas que se quedan en el aire y que no se las responden a los ciudadanos. Sumamente decepcionante. Y claro, como no podía ser de otra manera, esto es una problemática estructural, el tema de lo que acaba de ocurrir, que tiene varios matices. O sea, no podemos abstraernos por el simple hecho de que es un problema nada más de las cárceles ya. O sea, hay que ver también el tema de la desesperación, el tema del desempleo, el tema de la falta de seguridad jurídica, la falta de un marco estable, la falta de
la falta de un plan que priorice políticas públicas en todos los órdenes de la administración pública. O sea, todas esas cosas son las que un servidor público tiene que estar al tanto, para que haya transparencia, un, para que haya un seguimiento, etcétera, etcétera, un monitoreo, qué sé yo. Y como les decía, claro, pues el presidente de la República, una vez más, lastimosamente, en vez de asumir un ejercicio de autocrítica, mea culpa o de asumir la responsabilidad, salió en cadena nacional a decir una serie de cosas que a mí me dejaron pensando y sin duda generó un revuelo político que merece la atención o merece ser analizado. Por ejemplo, quisiera compartirles un video donde el presidente de la República dijo algo interesante. No, todavía no. Quiero ir primero al tema del diagnóstico que se ha establecido, o sea, ya les voy a poner el video para que vean. Pero a ver, el presidente dice que esto ya es una problemática que viene de años anteriores, le volvió a echar la culpa a su predecesor, dice que se construyeron megacárceles, que el tema de la base de manta, o sea, dijo un montón de cosas que ya las voy a explicar más a fondo y ya se las voy a poner. Pero a ver, yo quisiera preguntarles a ustedes, haciendo un seguimiento. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los dos estados de excepción que ha dictaminado pues, el presidente de la República en su momento? El primero, en 2019, en mayo, y el segundo, en 2020. ¿Qué ha pasado con esos dos estados de excepción para el sistema de rehabilitación social? ¿De qué han servido? Porque sirve para atender una situación de emergencia, para adoptar medidas especiales, movilizar recursos, donde se metió el ejército, más que la Policía Nacional. ¿Dónde están los resultados? ¿Qué pasó con el plan de refas en el tema de la rehabilitación social, donde se quitó el Ministerio de Justicia y se puso el famoso SNAI, que es el Servicio Nacional de Integración, el Servicio Nacional de Atención Integral? ¿De qué ha servido? ¿Identificaron causas para enfrentar las consecuencias de lo que ha ocurrido? Se había anunciado todo un proceso de contratación de guías en el sistema penitenciario. ¿Dónde están? ¿Qué ha ocurrido? ¿Destinaron recursos para aquello? ¿Por qué solamente se destinó 1.8 millones durante los años 2019 y 2020? Son preguntas que quedan en el aire. Entonces, ahora sí les quisiera poner el video del presidente para poner en contraste y vean lo que él dijo. Permítanme. No sé si me puede ayudar la producción si se ve para que pueda reproducirlo. Si se ve. Listo. Ahora lo voy a reproducir. Ok. A ver, esperen. Creo que no active el audio. A ver, share screen. Sí, porque la última vez les compartí el video del ministro de Salud y no se vio y no se escuchó. Ya, ahora sí. Listo. Ese era el video. Ya. A ver, el presidente de la República hizo mención de un tema que es sumamente polémico. ¿No se escuchó? Me se escuchó otra vez. Bueno, en honor al tiempo quisiera ir un poco más rápido. Entonces, el presidente de la República básicamente hacía mucha referencia en el tema de la base de mate. Y estoy seguro de que mucha gente decía de que sí, base de mate, que no está generado un montón de ola de violencia, etcétera, etcétera. Pero yo les quisiera
hacer un ejercicio para que vean y poner en perspectiva las cosas. La base de Manta, señores y señores, en primer lugar, fue parte de un convenio que firmó el presidente Yamil Maguad en el año 1999 y que tenía una vigencia de 10 años que tenía que fenecer en el año 2009. Llegó el presidente Correa en el año 2006, luego se decretó la nueva constitución y esto es algo que nadie sabe, porque en el artículo 5 de la Constitución de la República establece claramente de que el Estado ecuatoriano no podrá ni dejará de que se instalen bases militares extranjeras en el Estado ecuatoriano. Eso es norma constitucional que entró en vigencia en... A ver, ahí estamos, tuvimos un pequeño problema de conexión, pero bueno, ya regresamos. Que me quedé allá. Les decía que el tema de la base de Manta, bueno, entró en vigencia por 10 años, desde el 99 al 2009, y después, me disculpan, que ahí no se conecta el doctor Ron, está pidiendo para pasarle el link, ya se lo... momento. Listo, entonces, bueno, en lo que les decía, a ver, este tema, a ver, primero que está en la norma constitucional de que no se pueden implementar bases extranjeras militares, nos guste o no nos guste. Segundo, eh, después de que esto ya prácticamente ya no se lo volvió a renovar y no se lo volvió a tocar el tema, muchos decían de que sí, que esto genera mucha violencia, mucha incertidumbre, etcétera, etcétera, y que muchos comparan con el tema de Colombia y otros países. Yo les quisiera poner en perspectiva a ustedes, damas y caballeros. Por ejemplo, en Colombia hay 7 bases norteamericanas militares. En Panamá hay 12 bases militares norteamericanas. En Perú hay bases militares. En Paraguay hay bases militares. O sea, esto no es un problema que necesariamente está abstraído o está fuera del Ecuador. Yo les quisiera invitar a ustedes a que puedan hacer la comparación. Por ejemplo, el Financial Times publicó ahora, esta semana, que en Colombia hay más cultivo de droga que en la época de Pablo Escobar, decía el Financial Times. Y citando los informes de la OEA, del informe de las Naciones Unidas, de la Oficina contra el Delito y la Droga, establecía de que hasta entre el año 2012 y entre el año 2017 había un incremento de 171.000 hectáreas de cocaína por droga en Colombia. Y si esto le sumamos la cultura de violencia, donde está lastimosamente relacionado el tema de que, por ejemplo, allá hay una cultura violenta, armados por narcotráfico, por el tema de la falta de seguridad, donde hay una falta de acceso de justicia, el Estado todavía tiene un rol mínimo, o sea, está sujeto de muchas críticas. Y dicho sea de paso, el doctor André Benavides, que es un abogado constitucional, por ejemplo, él establecía de que fue un error en el año 2018 de que la administración actual haya quitado el Ministerio de Justicia para reemplazarlo por el Servicio Nacional de Atención Integral. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo? Se redujo el tema ministerial y ahora no se hace mea culpa, no se asume la responsabilidad en ese sentido. Entonces, nos quedamos todavía, en vez de asumir las responsabilidades, que haya un ejercicio de autocrítica en ese sentido por parte de las autoridades. Y así les podría citar los informes, por ejemplo, de las Naciones Unidas, el tema de, por ejemplo, de este estudio que sacó la Universidad Autónoma de México, donde decía de que, por ejemplo, el tema de las bases, o sea, no es que ya es la panacea para resolver las soluciones, el problema es sumamente estructural, o sea, tiene que haber voluntad, tiene que haber políticas públicas que ataquen este problema endémico estructural para que haya una cultura más proactiva, más de paz, más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ya para finalizar este apartado, porque ya mismo entra el doctor Ron y les invito a que no se desconecten, vamos a abordar el tema electoral. Lo que sí quisiera que ustedes tengan presente y lo puedan tratar de analizar y puedan investigar un poquito más allá, es para que puedan ustedes con su propia investigación sacar sus propias conclusiones. Que no se queden con lo que les digan el cable, lo que ven en redes sociales. Traten de hacer su propia investigación y sean más proactivos, que puedan tratar de ver más allá y que no se queden solamente con lo que uno ve, sino que más bien se pueda ir a lo de fondo. Por eso es que falta este sentido común por parte de las autoridades también, empezando por el propio mandatario y en el tema de lo del día martes, que a todos nos duele y nos duele mucho, que durante esta campaña, o durante más bien este tiempo, muchos hablaban del tema de que hay que endurecer las penas, hay que poner pena de muerte, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que el tema tiene que ir ya, porque de nada sirve de que vivamos en una cultura violenta o se trate de apagar un incendio echando más gasolina. O sea, hay que ir a lo de fondo y hay que ir a los temas estructurales para comprender y poder encontrar una solución viable. Y tratar de salir de esa burbuja simplista en la cual siempre se nos tiene sujetos, que nos impide asumir un ejercicio de crítica, de reflexión y más que nada ir más allá, que siempre es lo que les digo, ir más allá y no solamente quedarnos o mirar de una parte del lado del cristal. El tema es sumamente complejo, es sumamente estructural, implica, entre otras cosas, la reforma del sistema judicial, la reforma del sistema policial, la reforma del sistema de justicia, que haya políticas públicas, que haya voluntad política. Es un conglomerado de todo, no es tan sencillo el tema. Entonces, por eso hay que estar expectantes y hay que siempre ver qué sucede para que no nos tomen por sorpresa o no nos sorprendan. Porque siempre sale el chavido, sale el famoso, la viveza criolla siempre está presente y es ahí donde lastimosamente los ciudadanos terminamos perdiendo. Y debemos ser más racionales y asumir una postura más proactiva y más crítica en estos asuntos que son sumamente, que son temas de interés nacional.